Señor alcalde, señores y señoras regidoras de esta entidad, señores funcionarios, trabajadores todos presentes en esta reunión. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una charla que tiene que ver con la continuidad de la implementación del sistema de control interno en los gobiernos locales, fundamentalmente en esta entidad distrital de la ciudad de Arequipa. Se trata, pues, de coincidir con las disposiciones que, en este caso, la Contraloría General de la República ha dispuesto para que en un proceso anual y periódico, mensual, todos los servidores y funcionarios de esta entidad vayan implementando cada una de las acciones o de las actividades del plan anual, ¿no?, de implementación del sistema en esta entidad para la cual trabajan. Lo que yo quiero ahora con ustedes es compartir ya esta presentación, muy breve, por supuesto, pero he tratado de hacer lo más concisa posible y de modo tal que en la propia charla, en la propia disertación, van a ir ustedes entendiendo de qué se trata. La Contraloría quiere y continúa trabajando una política nacional que fundamentalmente va dirigida al tema de la integridad, la aplicación del código de ética en la función pública, que son situaciones que van directamente vinculadas a la lucha contra la corrupción. Muy bien, entonces ahora con ustedes comparto las diapositivas de esta presentación. Bueno, primero todos tenemos que tratar de recordar quizás, ¿no?, ¿qué es la ética? ¿A qué nos referimos o de qué hablamos cuando hablamos de ética, ¿no? La ética es una disciplina filosófica que se ocupa del estudio de la regulación y orientación de la conducta humana. Tiene como propósito determinar y justificar racionalmente las normas, costumbres, principios y valores que deben regular la conducta en procura de la justicia y el uso responsable de la libertad. La ética proviene del griego ethos, ¿no?, cuyo significado es costumbre, y tiene como objeto el estudio de la moral y la acción humana. La ética nos permite, por tanto, ¿no es cierto?, establecer juicios tales como distinguir correctamente entre lo que es lo malo y lo bueno, lo correcto y lo incorrecto, y también lo obligatorio y lo permitido, ¿no?, entre otros aspectos, en relación siempre a algo, o sea, a un fin o a un objetivo. Ya nosotros, en el Estado peruano, ya contamos nosotros con un código de ética de la función pública, ¿no? ¿Por qué se consideró importante contar con un código de ética en el Estado peruano? Porque representan importantes guías de conducta para los funcionarios y también son herramientas que permiten la prevención de la corrupción. Estas normas no solo buscan prohibir las prácticas corruptas, sino que describen y procuran evitar situaciones que induzcan a la violación de los deberes oficiales de los funcionarios. Los códigos de ética, ¿no?, por tanto, buscan trasladar a las normas los valores preciados de la sociedad. Bueno, ¿y qué es lo que estudia la ética? La ética estudia, regula y orienta, ya hemos dicho, la conducta humana, o sea, busca evitar, prevenir, disuadir, situaciones que induzcan a la violación de los deberes funcionales del servidor del Estado, en cualquiera de sus niveles, en cualquiera de sus campos o en cualquiera de sus cargos. Como les había dicho, la ley 27.805, que es la ley que aprueba ya el Código de Ética de la Función Pública ya en agosto del año 2002, ya tiene más de 18 años de vigencia esta ley, ¿no? Tipifica, o mejor dicho, conceptúa la función pública
como una o toda una actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, o sea, de honore, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de esos niveles. Tiene como fines, obviamente, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando los recursos públicos conforme lo dispuesto por la ley de modernización del Estado. Por tanto, reitero, el servidor público se considera como un servidor público a todo funcionario, servidor o empleado de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles, ¿no?, jerárquicos, o también o que este sea un trabajador nombrado, permanente, o un contratado eventual, o un funcionario designado, podría ser, o de confianza, como todos lo conocen, o también puede ser o puede tratarse de un funcionario electo, que, como puede ser el presidente de la República, un congresista, un presidente regional, consejero regional, alcalde o regidores, ¿no?, que desempeñen actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. Por tanto, ¿no?, aquella persona que desarrolla una actividad con eficiencia dirigida al ciudadano. Ese es un funcionario, ese es un servidor público. La persona que desarrolla una actividad con eficiencia dirigida al ciudadano. El código de ética del servicio público, ¿no?, tiene principios, o sea, se maneja por principios entre los cuales están el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad del funcionario, la veracidad con la que hay que trabajar, la lealtad y la obediencia, la justicia y equidad, o sea, la igualdad para todos, y fundamentalmente la lealtad al Estado de Derecho. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hablar un poco del respeto, que es uno de los esenciales principios del código, ¿no? Un empleado público adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido proceso. Por ejemplo, el caso del principio de probidad, por su lado, ¿no?, indica que todo empleado público actúa con rectitud, con honradez, con honestidad, procurando siempre satisfacer el interés general y debe desechar todo provecho o ventaja personal para él o interpósita persona, o sea, un provecho para un tercero. Por su parte, el principio de eficiencia, ¿no?, indica que todo empleo público brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener siempre una capacitación sólida y permanente, ¿no?, que este servidor funcionario siempre esté en actualización competitiva para poder de esa manera volcar ese conocimiento hacia la satisfacción del servicio, de la necesidad del administrado o del ciudadano común y corriente que se acerca a una entidad a recibir un servicio, ¿no? El principio de idoneidad, por ejemplo, se refiere a la actitud técnica, legal y moral, ¿no? El empleado público debe propender a una formación sólida, acorde a la realidad, debiendo capacitarse permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones, ¿no? El principio, por ejemplo, de la veracidad nos indica que el empleo público se expresa con autenticidad y contribuye al esclarecimiento de los hechos, mientras que el principio de la lealtad y obediencia, el empleado público actúa con fidelidad y solidaridad en cumplimiento de las órdenes que le imparta el superior jerárquico, competente obviamente, y en la medida que reúna las formalidades del caso, ¿no? Cuando hablamos del principio de la justicia y la equidad, por ejemplo, ¿no?, el empleo público tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno de los que es debido y actúa con equidad con el Estado,
con el administrado, con sus superiores, con los subordinados que tiene a su cargo y fundamentalmente con la ciudadanía en general. Debe ser justo, debe ser equitativo, ¿no es cierto? Debe actuar de manera igual para todos, ¿no? El principio de la lealtad al Estado de Derecho, o sea, nos indica siempre que el funcionario público o servidor público de confianza sobre todo, le debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Estamos en un Estado donde se debe respetar la Constitución, sus normas legales, sus leyes, sus principios, sus directivas o normatividades específicas donde el servidor tiene que cumplirlas porque es ese respeto a la Constitución política del Perú. Pero así como también hemos visto que hay principios, por ejemplo, también se tienen deberes. O sea, la ley de la función pública, de ética de la función pública, también nos indica que el servidor público tiene deberes, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el deber de la neutralidad, ¿no? El deber de la transparencia, de la discreción, el deber del ejercicio adecuado, el deber del uso adecuado de los bienes del Estado y el deber de la responsabilidad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del deber de la neutralidad, ¿no? Nos dice de que todo servidor público debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier índole. Tiene que ser neutral, tiene que estar en el centro del problema, o sea, no orientarse a ninguno de los dos lados, ¿no? En cambio, por ejemplo, la discreción, ¿no? Debe guardar el servidor público reserva de la información que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Una reserva quizás singular porque también estamos como servidores públicos inmersos en la aplicación o el cumplimiento, mejor, diremos, de entregar información a la población, a la persona que lo solicita, ¿no? A través de otra norma legal. Pero tenemos que ser discrecionales con la información que manejamos. También el ejercicio adecuado del cargo, ¿no es cierto? Mediante esta norma, el empleado público no debe adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otras personas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del uso adecuado de los bienes del Estado, ¿no? Nos indica que se deben proteger y conservar los bienes del Estado. Deben ser utilizados de manera racional, evitando el abuso, el derroche, el desaprovechamiento. Debe cuidar el funcionario que estos recursos no sean empleados para fines particulares o propósitos para los cuales han sido eficazmente destinados. De otro lado, también cuando se habla de la transparencia, ¿no? Lo que les decía hace un momento, el funcionario público debe actuar o debe ejecutar, mejor diré, los actos del servicio de manera transparente. Todos los actos que ejerce en principio son de carácter público y son accesibles al conocimiento de todas las personas. Eso nos dice, por ejemplo, la ley 27.806, que se refiere a la ley de la transparencia y acceso a la información pública. Nos dice que esta norma que es regulado o se regula a través de esa norma el derecho que tienen todas las personas a acceder a la información pública, ¿no? Que posea el Estado, ¿no? O que se encuentren en las entidades públicas. Y por último, la responsabilidad, ¿no es cierto? Nos indica que todo empleo público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral y frente a situaciones extraordinarias. Realizar tareas que por su naturaleza o modalidad no sean inherentes a su cargo. Así como tenemos principios, responsabilidades, ¿no es cierto? También tenemos prohibiciones éticas del servidor público. Por ejemplo, ¿no? Una de las prohibiciones que tiene el servidor público, ¿no? es mantener intereses de conflicto, ¿no? O sea,
No puede el servidor público estar de un lado y del otro, ¿no? No puede obtener ventajas indebidas, ¿no? Segundo, sus actividades no deben ser incluidas en el tema de proselitismo político. O sea, si bien es cierto, las autoridades normalmente llegan por efectos de una elección popular, porque han participado de una elección donde se han conjuncionado ideales diferentes políticos, pues ahí terminó. O sea, la autoridad fue elegida y el servidor público que trabaja para esa autoridad tiene que olvidar de qué partido proviene y por lo tanto no puede seguir hablando en entidad del Estado de proselitismo político de ninguna índole. Por ejemplo, otra prohibición es hacer el mal uso de la información privilegiada. Yo les voy en un momento a explicar cada una de estas prohibiciones, ¿no? Y por último, no se debe presionar, amenazar ni acosar, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros hablamos de mantener intereses de conflicto, ¿a qué se refiere cuando dice esto, no? Por ejemplo, mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y las funciones a su cargo. O cuando hablamos, por ejemplo, de la prohibición ética del servidor público referida a obtener ventajas indebidas, nos estamos refiriendo, valga la redundancia, ¿no?, a obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros mediante el uso del cargo que tiene, el uso de la autoridad, de la influencia, o quizás a veces, como muchos servidores lo hacen o funcionarios, de una apariencia de influencia cuando no la tienen, ¿no? Otra prohibición de las que también se menciona, ¿no?, es realizar actividades o proselitismo político, lo que les decía hace un momento, ¿no?, a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de la infraestructura, de los bienes de la entidad, de los recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. Podemos, por ejemplo, dar algunos ejemplos, ¿no?, para poder distinguir estas prohibiciones, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, si un accionista mayoritario o de una empresa de transporte quizás sea nombrado como director general de la Dirección General de Transporte Terrestre. No podría ser. Es una prohibición, ¿no? O, por ejemplo, si un integrante de un comité de adquisiciones, de compras, de un proyecto, o de servicios, o de bienes, o de ejecución de obras, ¿no?, va a evaluar las propuestas de otras 3 empresas, pero en una de ellas su hermano es accionista. No podría. No podría. Tendría que dar un paso al costado. Y si, por ejemplo, el presidente de una empresa del Estado en el rubro de hidrocarburos, ¿no?, se me ocurre, es consultor de una empresa privada en el mismo rubro, tampoco podría serlo. Entonces, si hablamos de otras prohibiciones, por ejemplo, de hacer el mal uso de la información privilegiada, ¿no?, nos referimos a cuando, por ejemplo, se participan en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad, o a la que pertenece, o que pudiera tener acceso quizás a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña. Ni debe permitir, asimismo, el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés. Si hablamos, por ejemplo, de la prohibición de presionar, amenazar y o acosar, ¿no?, se refiere a ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores, ¿no?, o subordinados a su cargo, que puedan afectar la dignidad de las personas o inducir a la realización de acciones dolosas. Por ejemplo, podemos decir, si un empleado de la Superintendencia de Banca y Seguros, por ejemplo, que tiene a su cargo la supervisión del sistema, renuncia a su cargo y es nombrado inmediatamente como gerente en una de las empresas que estaba supervisando. No puede ser. Eso no puede darse. No debe darse de acuerdo al Código de Ética, ¿no? Si el presidente del comité
o que otorga una concesión en proinversión, por ejemplo, es consultor de las empresas posturas en el proceso. Tampoco podría ser. También significa una prohibición. Y por último, si es que un inspector laboral, por ejemplo, supervisa personas o hechos respecto de los cuales podría tener algún interés directo o indirecto, o cuyos resultados podrían quizás favorecer positivo o negativamente, ¿no? Como si se fiscalizaría el cumplimiento de las obligaciones laborales en su propio empleador o empleadora, ¿no? Como tenemos principios, deberes éticos en la función pública, ¿no? También existen sanciones, ¿no? O sea, cuando el servidor público funcionario transgrede estos principios, deberes u obligaciones, ¿no? O también actúa con las prohibiciones que la norma nos indica, ¿no? Le va a generar responsabilidad y posibles sanciones, ¿no? Estas responsabilidades son de dos tipos, o sea, son leves, ¿no? Y son graves, ¿no? Leves se sanciona cuando estas son leves, cuando con una amonestación, por ejemplo, por escrito, verbal, o puede darse también una suspensión eventual, menor, en el desempeño de su cargo. Pero cuando son graves, ya las prohibiciones cometidas por el funcionario servidor, ¿no? Hay tres tipos de sanciones, ¿no? Una multa de hasta 12 unidades impositivas tributarias, ¿no? Que se le imputan al servidor una vez que se le haya probado la falta. Una resolución contractual, por ejemplo, este es en el caso de que un servidor sea contratado, eventual o permanente, ¿no? Se le puede resolver el contrato y terminar su labor, su vinculación con la entidad. Y por último, la más grave es cuando ya se da la destitución o el despido, ¿no? Cuando son servidores nombrados, ¿sí? Pero para todo para aplicar todo este tipo de sanciones, tiene que primero hacerse o llevarse a cabo, mejor diré, un proceso disciplinario o de determinación de responsabilidades, ¿no? Donde el servidor tenga la oportunidad de defenderse. Por eso decía al principio el derecho a la defensa, ¿no? Así como hay deberes, obligaciones, prohibiciones, también sanciones, también la ley habla de que hay premios o llamémosles incentivos o estímulos que se les puede otorgar a los servidores o funcionarios. Por ejemplo, a que cuando se habla de la lucha contra la corrupción, esto requiere de un enfoque integral. Es un enfoque integral a nivel de todas las instancias, de todas las esferas de gobierno, ¿no? En este caso, es la Secretaría General de cada entidad, de un gobierno local, o de un ministerio, o del gobierno regional, ¿no? O quien haga sus veces, ¿no? La que se va a encargar, esta oficina, de diseñar primero, establecer y aplicar y difundir los incentivos y estímulos, así como los mecanismos de protección a favor de los empleados públicos que denuncien el incumplimiento de las disposiciones de la ley y su reglamento. O sea, aquel servidor o funcionario que denuncie algún acto doloso, si bien es cierto, va a tener un estímulo o un incentivo, también el Estado se va a encargar de protegerlo, ¿no? A fin de que no sufra ningún daño moral, físico, ¿no? De parte de las personas que estarían cometiendo estos ilícitos. Si hablamos entonces en una materia global de la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Siempre se va a hablar de la integridad del servidor público, de la ética, que son dos principios fundamentales del servicio del Estado, ¿no? Que van a luchar contra la corrupción. La ética de la función pública y el buen gobierno nos exige, ¿no? Que estemos o trabajemos
en un estado que todos nos gustaría estar, el estado que todos queremos. O sea, ¿qué se tiene que cumplir para tener frente a nosotros un estado acorde a nuestras necesidades, acorde a nuestra realidad? En primer término, tenemos que contar con un Estado que trabaje fuertemente por la transparencia en la gestión pública. Con un Estado, en segundo lugar, que trabaje de la mano con la participación social. De un Estado, ¿no?, que abunde por la vigilancia ciudadana. De un Estado que trabaje fuertemente en el tema de la ética en la función pública, de un Estado que adopte medidas conducentes a la rendición de cuentas, de un Estado que dé cabida abiertamente al tema del acceso a la información pública, y de un Estado fundamentalmente que afronte el tema de la lucha contra la corrupción. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de corrupción? Esta ley tipifica este término de corrupción, ¿no?, cuando se hace el mal uso del poder público o de la autoridad para un beneficio particular, por medio del soborno, por medio de la extorsión, por medio de la venta de influencias, del nepotismo también, ¿no?, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco. Aunque la corrupción en el Perú es considerada a menudo como un mal de los funcionarios de gobierno o del sector público, no crean que también prevalece la corrupción en el sector privado. También en las empresas del sector privado, donde el capital es de una persona o de un grupo de empresarios, también existe corrupción, ¿no? Los funcionarios deben tener o tienen que tener autoridad. Cuando la corrupción se da, ¿no es cierto?, es porque el servidor público o el funcionario o quizás la autoridad no asumen su responsabilidad a la dimensión o en la dimensión del cargo que ejercen, ¿no? O no procuran en la entidad por tener en su mano reglamentos correctos, sino más bien defectuosos, informales, o quizás reglamentos de repente desactualizados, o directivas o reglamentos que no son de aplicación a la entidad. No hay que olvidar que todas las entidades no son iguales, o sea, no podría copiarse de repente una directiva, un reglamento, una norma de una entidad B a una entidad A cuando ambas tienen sus particularidades, ¿no? Y también se da la corrupción cuando hay incentivo, cuando se incentiva para actuar, pues, porque también eso se da, ¿no? O sea, por ejemplo, si a un funcionario o servidor le pagan poco y dicen, no, me pagan poco, pues entonces yo tengo que optar en otra medida de lograr beneficios económicos, ¿no? Eso se llama la insatisfacción salarial. O el riesgo quizás a la exposición, a la probabilidad de ser descubiertos. Cuando no hay consecuencias para los corruptos. O sea, dice, bueno, si él lo hace, ¿por qué yo no? Si no le pasa nada, ¿no? Porque todos sabemos que el costo-beneficio del acto de la corrupción es muy alto, ¿no? Entonces, la corrupción es un asunto de gobernabilidad. Definitivamente es un asunto de gobernabilidad, por lo tanto, es necesario que se asuman políticas de gobierno de anticorrupción. Perdón. Las políticas de anticorrupción son todas las acciones emprendidas desde el sector público orientadas a evitar actos de corrupción. Ser punitivo, contar con reformas administrativas, ¿no? Y sobre todo la promoción de la ética y los valores en los funcionarios y servidores públicos. También la ley nos habla, el código de ética, mejor diré, nos habla de los lineamientos para la promoción.
O sea, cómo se debe difundir, cómo se debe promocionar o promover, hacer de que todo funcionario público, todo servidor público o los mismos administrados que acuden a una entidad, ¿no? O sea, conozcan que existe esta norma, ¿no? Por ejemplo, algunos lineamientos que se pueden dar es entregando a cada servidor, cualquiera sea su modalidad de contratación, un ejemplar del código y su reglamento, ¿no? Colocar en el periódico o panel informativo y zonas visibles de cada oficina en impreso contenidos del código de ética. Tener quizás o colgar un link en el portal web de la entidad con los principales contenidos del código y las sanciones que acarrea su incumplimiento, ¿no? Y también podría hacerse jornadas informativas y de socialización trimestral o semestral, en el peor de los casos, sobre la importancia del código de ética y sus funciones o sanciones. Muy bien, no sé si con esto me hubiera gustado de repente hablar un poco más de este tema que es muy profundo, pero el tiempo es corto y he querido con ustedes compartir esta charla de una introducción respecto al código de ética en el servicio público y sobre todo el tema de lo que es la integridad del servidor público en el gobierno nacional, regional o local. Muchas gracias a todos y hasta otra oportunidad.